Ahora vamos a meternos en la palabra de Dios y estudiar en cuanto a la omnipresencia de Dios. La omnipresencia. Antes de abrir la Escritura vamos a ir delante de Dios en oración. Algunos de ustedes han enviado motivos de oración, hemos estado orando por ustedes. No duden en mandarnos sus pedidos a esta emisora. Siempre es bueno recibir correspondencia, recibir mails. Muchas gracias también por orar por nosotros. Bueno, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar al Dios de la palabra. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien por su muerte y sacrificio en el Calvario hizo posible nuestra redención. Te agradecemos en este día por el Espíritu Santo que nos dio las Sagradas Escrituras, el cual mora en nosotros y ha llegado a ser guía y consolación. Te agradecemos por la gracia con la cual nos salvaste. Y Padre, nos regocijamos hoy de tener un Dios tan grande como tú. Te agradecemos por tu palabra, tu santa palabra, la cual es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Y en estos días oscuros en los cuales muchas iglesias no predican ya más la palabra de Dios, aún teniéndolo todo, te pedimos, oh Dios, que muchos creyentes sean bendecidos por medio de este ministerio radial que expone la Escritura. Te agradecemos por aquellos que escuchan y no tienen el privilegio de ir a una buena iglesia local que enseñe tu palabra. Que este programa sea de mucho ánimo y supla esa necesidad en la vida de nuestros oyentes. Padre, te pedimos por aquellos oyentes que no son salvos, que puedan conocerte hoy. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar hoy de la omnipresencia de Dios. Permítame decirle, en la introducción de este programa, que hay algunos temas en la Biblia y algunas definiciones que utilizamos a menudo para revelar y enseñar esos temas, pero no son necesariamente bíblicas esas definiciones o expresiones. Quizás usted me escuchó decir en alguna oportunidad que uso algunos términos que no están en la Biblia. Por ejemplo, rapto, milenio, encarnación, Trinidad y otros más. No son términos bíblicos, pero sí expresan grandes verdades de la Biblia. Entonces, algunos de esos términos que describen los atributos de Dios no están en la Biblia, pero el término trae la idea, una verdad acerca de Dios. Ahora, hoy vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. La palabra omnipresencia viene de dos palabras en latín. Una de ellas significa todo y la otra estar presente o estar al alcance. Entonces, la palabra omnipresencia significa simplemente estar presente en todos lados. A veces la palabra inmensidad se adjudica a Dios y se utiliza como sinónimo de omnipresencia. Personalmente prefiero la palabra omnipresente, presente en todos lados. Para mí sugiere la perfección de Dios por la cual Él trasciende toda limitación de tiempo y espacio. Él puede estar presente en cada lugar, en todo su ser. Ahora, como Dios es inmenso, Él es omnipresente, está en todos lados, está presente en todos lados y activo en todos lados. Su presencia no depende de espacio o de materia, la nuestra sí. La manifestación de su gloria puede variar en distintos lugares y tiempos, pero Dios está presente en cada lugar de su vasta creación. Debemos eludir el error del panteísmo en nuestra conexión con la omnipresencia, ¿eh? El panteísmo enseña que Dios es todo y que todo es Dios. El panteísmo reconoce una actividad omnipresente de Dios, pero no reconoce la persona de Dios. Insisto, muchas personas que creen que Dios es la esencia de todas las cosas, no creen en la persona de Dios. Una vez escuché una lección dada por un panteísta muy estudiado, el cual, a través de su oratoria y habilidad filosófica, cautivaba a sus audiencias. Y la verdad que creo que él pertenece a ese grupo de personas del cual Dios dice, profesando ser sabios se hicieron necios, allí en Romanos 1:22. Ahora, la Biblia enseña que Dios es un ser personal, una persona.
O sea que su presencia está aquí, allá y en todos lados. La omnipresencia de Dios es claramente enseñada por la Biblia. Vamos a ver uno de los grandes salmos que enseña acerca de la omnipresencia de Dios. Pero antes de eso, permítame compartirle un versículo de Jeremías. Se encuentra en el capítulo 23 del libro de Jeremías, versículo 24, y dice: ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Al llenar el cielo y la tierra no se refiere que los llena con su conocimiento y poder. Si bien es verdad que Dios sabe y controla todas las actividades del universo, al llenar el cielo y la tierra se refiere a que todo lugar está lleno de su presencia, de la esencia de Dios. No hay ningún lugar imaginable que no cuente con la presencia de Dios. Al no tener ni limitaciones ni restricciones, Dios está presente en todas partes, tanto en los cielos como en la tierra. Como Dios es eterno y no puede medirse por el tiempo, se dice que es omnipresente y que no está limitado por espacio o lugar. Para mí es tan natural pensar que Dios está presente en todas partes como pensar que Dios existe. Yo sé que hay un Dios, y conociendo ese Dios de la Biblia, que es mi Salvador, conociendo a ese Dios, puedo creer que Él está en todos lados. Quiero que lea conmigo algunos versículos en el Salmo 139. Busque una Biblia, por favor, lea ese Salmo. El Salmo 139, y voy a comenzar leyendo allí en el versículo 7. Dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora, este salmo es uno de los salmos más gloriosos en cuanto a la naturaleza de Dios y su relación con el hombre. Leí todo lo que escribió Graham Scroggie en sus comentarios de los salmos. Se trata de breves bosquejos, pero son muy útiles, ya que él muestra la estructura poética de los salmos. Los 24 versículos de este salmo están divididos en 4 estrofas compuestas de 6 versículos cada una. En los primeros 6 versículos, estrofa número 1, Dios es omnisciente, o sea, tiene todo y pleno conocimiento. En la segunda estrofa, versículos 7 al 12, Dios es omnipresente, o sea, está en todas partes. Luego, en la tercera estrofa, Dios es omnipotente, tiene todo el poder. Y en la cuarta estrofa, Dios es justo. Ahora, vamos a enfocarnos en la segunda estrofa, la que yo leí. La omnipresencia de Dios. Dios está presente en todos lados, en todas partes. Ahora, no queremos llegar a la conclusión en nuestras mentes que el salmista quería huir de Dios. A veces puede parecer así cuando uno lo lee rápidamente, pero no es eso lo que el salmista dice. En realidad es todo lo contrario. Lo que el salmista dice es que no quiere escapar de la presencia de Dios. Dios está en el cielo, Dios está en los mares, Dios está en la tierra firme, Dios está en el aire. Si uno intentara huir de Dios yendo a las tinieblas, Dios lo encontraría, ya que para Dios no hay diferencia entre luz y oscuridad. Eso queda muy claro en el libro de Amós, capítulo 9, versículos 2 al 6. Permítame leer esos versículos. Dice Amós: aunque cavasen hasta el Seol, en realidad son palabras de Dios, ¿no? De allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá.
Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. ¿Se da cuenta? Es maravilloso para los cristianos tener un versículo así que nos dice que no importa a dónde uno esté, en la oscuridad, en la luz, en el mar, en la tierra o en el aire, no hay diferencia para Dios. Él está allí. La proximidad del hombre a Dios no se altera ni con cambio de distancia, hemisferios u oscuridad. No existe un lugar en donde uno se pueda escapar de Dios. En el cielo está la presencia de su gloria. En el infierno la presencia de su ira. El malvado intentará huir de su presencia, pero no lo logrará. En el libro de Apocalipsis hay un pasaje interesante en el cual uno de los sellos del juicio de Dios es quebrado durante la tribulación y la tierra se llena de pánico. Voy a leer allí, comenzando Apocalipsis 6:12. Juan dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora, aquí tenemos una situación en la cual los seres humanos querrán huir de Dios, huir de la ira de Dios e intentar eludirlo, pero no podrán. Le han de pedir a las montañas y a las rocas que los maten para poder escapar del juicio y de la ira de Dios, pero no podrán. Cuán distinto es el Dios de la Biblia de los dioses de los idólatras. El pobre incrédulo no sabe a dónde está su Dios. Cuando los profetas de Baal clamaban a su Dios, no encontraban respuesta. Luego Elías se burló de ellos y les dijo: griten en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o quizás tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Entonces ellos siguieron el consejo de Elías y gritaron aún más fuerte, y aún así no hubo respuesta. Pero se da cuenta, ese Dios no era como el Dios de la Biblia. Tampoco el creyente actuaría tan neciamente como los profetas de Baal. Dios nunca está lejos de nosotros, mi amigo. Él está donde usted se encuentra en este momento, porque en Él nos movemos y somos y andamos, San Agustín dijo una vez que Dios no está parcialmente en un lado y parcialmente en otro, sino totalmente presente en cada punto del universo. Eso es reconfortante para los creyentes. Muchas veces estoy lejos de mi familia. De hecho, al grabar este programa me encuentro a varios kilómetros de ellos. No he visto a mi esposa por varias semanas. Oro por ella cada día, mañana y noche, y encuentro un gran alivio en la omnipresencia de Dios. Dios está tan cerca mío como lo está de mi esposa allá en la casa. Dios está tan cerca de nuestros hijos como de nosotros. Dios está en todos lados. Eso es algo maravilloso y a la vez una verdad para aferrarse, la omnipresencia de Dios. Piense cuán tonto era, por parte de Jonás, imaginar que se podía huir de la presencia de Dios. Él lo intentó. En el capítulo 1 de Jonás leemos que Dios lo envió.
Le dijo que vaya a cierta ciudad a predicar, pero Jonás intentó huir de la presencia de Dios. Pensó que Dios era un Dios direccional, que no podía estar en el oriente y en el occidente a la vez. Pero, ¿está Dios en el oriente y no en el occidente? ¿Por qué un cristiano buscaría huir de Dios y rehusarse a llevar el mensaje de salvación? Bueno, hay dos verdades cardinales en la situación de Jonás. Número 1, Dios puede y habla al hombre. Le habló a Jonás. Y a propósito, nos habla a nosotros. Ahora, no había una Biblia impresa en la época de Jonás. Los judíos tenían unos pocos libros, pero nosotros tenemos la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra. Dios puede y habla a los hombres y nadie puede escapar de él y lo que él dice. Sea como fuere, Jonás intentó hacer lo imposible. Intentó huir de Dios yendo a un lugar en particular. En realidad creo que Jonás sabía, pero en su desobediencia perdió la razón. Ahora, aquí tenemos una lección solemne para cada siervo de Dios. Que ninguno de nosotros piense por un momento que podemos escapar del llamado de Dios. Desde luego que usted ya sabe qué pasó con Jonás. Él fue arrojado por la borda de aquel barco. Bueno, Jonás fue necio al pensar que podía huir de Dios. Y tanto usted como yo somos necios al pensar que podemos huir de Dios o imaginar que Dios no va a estar donde nosotros estamos. La omnipresencia de Dios es la fortaleza de muchos de sus siervos. Se trata de esa presencia objetiva, conocida y experimentada por los que le amamos y le servimos. Era esa misma presencia que el Señor le prometió a los suyos al decir: «He aquí yo estoy con vosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo». Es su presencia en la iglesia la que los creyentes disfrutan y experimentan. Él dijo: «Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos». Tal vez la cantidad de miembros sea poca, pero Dios está allí, mi amigo. Su presencia es la fortaleza de cada creyente. El Salmo 121 es uno de los salmos de consuelo, y ese salmo nos promete seguridad y protección del mal a todos los que confían en Dios. Me gustaría que vaya al Salmo 121 por un momento, por favor. Hay algunas cositas que me gustaría que viera. Voy a comenzar a leer desde el versículo 1, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Me gusta ese versículo 4. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. No sé qué significará para usted, pero para mí significa muchísimo. Es una declaración de mucho consuelo y siempre me viene a la cabeza cuando lo necesito. He viajado a muchos lugares, he estado en zonas de guerras, oí el estallido de bombas y granadas. En esos momentos estaba consolado por la presencia de Dios, como en todo momento en mi vida de creyente, porque confiaba en esa expresión de este gran salmo: no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Varias veces dije que no me voy a quedar despierto en mi cama preocupándome por el futuro o lo que pueda suceder mañana. Dios no se duerme. ¿Para qué vamos a quedarnos nosotros despiertos? Mientras Dios, que está siempre presente en todos lados, no duerma, usted apoye la cabeza en la almohada y descanse en la omnipresencia de Dios. Él está con usted. Recuerde que Dios está dispuesto y listo para cuidar de usted mientras duerme. Eso es maravilloso. Despertarse en la mañana y decir: bueno, Señor, gracias por tu presencia conmigo. La presencia de Dios es tan evidente en mi conciencia, es una presencia que puedo sentir a donde sea que esté. Él dijo: no temas, porque yo estoy contigo.
Esa fue la palabra de Dios a Isaías en Isaías 41, versículo 10. Si el miedo prevalece, no es porque Dios no está conmigo, sino porque me olvidé de su presencia. Amados, la presencia de Dios es más valiosa que cualquier cosa, más importante que el dinero, los bienes o los amigos. Si uno vive una vida separada para Él, recién allí vamos a poder disfrutar su provisión y su protección. Él dijo en 2 Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 14, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Y luego dice, «Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». ¿Se da cuenta? Un creyente apartado del pecado nunca se sentirá solo. Cuando los soldados de David se retobaron y el pueblo pensaba apedrearlo, leemos que él tomó ánimo en el Señor su Dios. Él se fortaleció en el Señor. Lo leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Nosotros podemos hacer lo mismo. Ahora, el último de los nombres de Dios en orden de aparición en el Antiguo Testamento está en el libro de Ezequiel. Y vamos a estudiar los nombres de Dios en una serie de estudios más adelante. Uno de ellos está en Ezequiel 48, versículo 35. Dice así, «El nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama». Se trata del nombre por el cual Dios prometió su presencia en su pueblo. Él moraba en medio de ellos en la antigüedad en un tabernáculo y luego en su templo. Ahora, avanzando el tiempo, Dios se hizo presente por medio del Señor Jesucristo, en el cual la totalidad de Dios moró y mora. Ahora Cristo está en el cielo y la presencia de Dios está en los creyentes, los cuales somos templos vivientes. La verdadera iglesia es ahora la habitación de Dios por el Espíritu Santo. Apreciado amigo, usted y yo conformamos esa iglesia, si usted es creyente en Cristo Jesús. Nosotros no podemos alejarnos de su amor y su cuidado. Confíe en Él. Mi amigo, si usted estuvo escuchando en este día, pero no es salvo todavía, si nunca usted recibió a Cristo como su Salvador personal, confíe hoy en Él. Busque ayuda en un pastor o en un creyente que tenga allí cerca. Nunca sabrá usted cuándo necesite de urgencia la presencia de Dios. ¿Sabe una cosa? Yo lo necesito cada día. Sí, te necesito cada momento, Señor, te necesito. Que esa sea su oración también en este día. Acérquese a Dios, clame a Él y confíe en Cristo como su Salvador personal. Bueno, si Dios lo permite, vamos a continuar con esta serie que titulamos ¿Cómo es Dios? A la misma hora. Bueno, será hasta entonces y muchas gracias por todo.